Ustedes saben que estamos a horas nomás de las PASO, del primer test electoral importante del presidente Mauricio Macri y su gobierno, y que estamos a pocos días, menos de 60, de las elecciones de verdad. Así que, por supuesto que en este panel, con estos prestigiosos panelistas, vamos a estar contándoles lo que todos quieren saber, cuánto va a estar el dólar al fin de año, si los resultados de las PASO se van a repetir o no en octubre, pero la idea justamente también de este panel de coyuntura es que pensemos la coyuntura en relación a la Argentina, con su política y su economía y su inserción en el mundo, es decir, el desafío de poder utilizar estos datos de coyuntura para pensar Argentina de las crisis. Así que básicamente mi presentación se llama Crisis Asintomática y Transición. La de transición no lo coordiné con Berardi bajo ningún punto de vista, pero yo lo puse en el título también a la palabra. Y este desafío de transformarnos en un país normal, o esa aspiración. Tenemos mucho de decir, recién escuchaba que los sindicalistas de Toyota dijeron, bueno, pero estos tipos son japoneses, nosotros somos distintos. Y eso está siempre, ¿no? Como que no somos normales, yo digo, ¿los otros no son normales o no somos normales nosotros, digamos? Me parece que si empezamos desde este último punto de vista, podemos asumir ese desafío de la transición y de transformarnos. Pero anticipo mi conclusión. Transformarse y una transición es por definición incierto. ¿Sí? Entonces, no estamos en un camino, digamos, de que ya hemos superado esa incertidumbre, pero yo voy a hacer una cosa que Juan muy caballerosamente aceptó. Yo voy a dejar todas picando para que el señor que sabe política responda todo lo que yo no sé responder, digamos, ¿no? Así que por eso cambiamos el orden de lo que es habitual, que siempre el político, el analista político primero y después el economista, porque creo que hay muchas cosas que la respuesta está en nosotros, que somos lo que, de alguna manera, no digo solo nosotros, digo la sociedad argentina, la que define la dinámica política y ese estado de la opinión pública que condiciona tanto, ¿no? Así que mi agenda, dado que tengo 15 minutos y ya usé mucho en la introducción, son 4 puntos. Voy a hablar de qué es la crisis asintomática y la palabrita esta tan temida que es el ajuste. Algo de la herencia de 70 años, mis amigos que me siguen o que me escuchan más seguido saben de qué gráfico voy a mostrar, pero para mí es fundamental entender qué es el desafío de ser normal, dónde estamos y los riesgos. Este es un cuadro que muchos economistas profesionales usamos, que arrancó con un trabajo en la Universidad Nacional de Tucumán de dos colegas que se llaman Cerro y Meloni. Dijeron, vamos a ver las crisis de Argentina, 123 años de historia desde que Argentina 193 años de historia, de 1823 para acá. Tenemos 27 crisis macroeconómicas. ¿Sí? Eso da la típica cuentita, póngale uno cada 8 años, digamos una crisis cada 8 años de promedio. Pero claro, la última fila ustedes leerán que dice 0, nosotros ahí decidimos poner de que no hubo crisis macro, por lo menos no una crisis macro del estilo Argentina. Y la tercera columna que dice número de años de crisis es más dramática y tiene que ver con el gráfico que mostró Herrero, que es
¿Cuántos años cae el PBI en Argentina producto de esas crisis? Son 49 años. O sea, de 193 años de historia, 49 años con caída del PBI da 1 de cada 4 con un numerito rojo. Y eso es lo que de alguna manera es el código genético nuestro. O sea, estamos muy acostumbrados a esas crisis que generan no que crezcamos un poco menos, sino que nuestro PBI caiga. Una forma de ver alguna de esas crisis es un gráfico un poco más largo que mostró Herrero, desde el 70 para acá. Tenemos básicamente todas las típicas crisis de la Argentina. Todas las áreas sombradas le podemos poner nombre y apellido. Arranca con Rodrigazo, hiperinflación, Rodrigazo, primera crisis de la deuda del 82 y Malvinas, hiperinflación, tequila, Asia, Rusia, Brasil, Argentina. Están todas ahí graficadas con esas áreas sombradas. Y el último periodo más interesante, que es esto que yo llamo crisis asintomática, que es 6 años de estancamiento del PBI, pero con volatilidad, ¿no? PBI sube un año, cae el otro, sube un año, cae el otro, y no salimos, si uno lo mira en una perspectiva un poco más de corto plazo, es ese gráfico que está ahí, el producto está estancado desde 2011, ¿no? 6 años de estancamiento del PBI con ciclo, por lo general algún ciclo político, pero básicamente el mismo nivel de PBI de hace 6 años. El título es Quien quiere ver que vea, que es esta idea de crisis, ¿no? O sea, es como que como el PBI no hizo la típica V corta que estamos acostumbrados, menos 8 más 8, es como que no percibimos la gravedad de la situación. Ahora, no es normal tener 6 años de estancamiento, no es normal. No todos los países tienen eso, yo diría muy pocos países tienen eso, y casi que somos una excepción a la regla. La mayoría de los países cuando tienen un problema dejan de crecer un poquito, pero siguen creciendo. Nosotros caemos, subimos, caemos, y estamos en esa situación de estancamiento durante mucho tiempo, y eso es lo que, de alguna manera, me consta que el mismo presidente Macri denomina crisis asintomática. La idea de, estamos en crisis, pero no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no tiene las características típicas de la crisis a la Argentina. Sobre todo, para los más jóvenes, no hay corrida bancaria, ¿no? O sea, el epicentro de las últimas crisis en Argentina ha sido el sistema financiero. Muchas veces con default o sin default, con hiperinflación o sin hiperinflación, con mega estafa o no, o mega devaluación o no, pero en general esta no tiene esos componentes. Y ahí viene el primer punto para mí trascendente. Como no tuvo ningún componente de estos tradicionales, básicamente lo que no tuvo este fin de ciclo político anterior y fin de modelo anterior fue la crisis que es borrón y cuenta nueva. Digamos, los problemas que tenía Argentina no se licuaron. No hubo el típico fenómeno de licuación, no hubo el típico fenómeno de cambio de precio relativo desenfrenado, no hubo las cuestiones, las típicas, digamos, cuestiones que hacían a la crisis, pero que también hacían el periodo que le seguía a la crisis, que era el periodo de recuperación fácil y rápida, una vez que nos sacamos de encima los problemas de stock y de flujo gracias a la estafa o a la licuación o a la mega devaluación. Entonces arrancamos con una situación distinta, donde quien quiere ver que vea y puede hablarse de crisis sin problema, digamos, porque tenemos una situación de estancamiento único, con niveles de inflación también únicos. No es normal tener 2 dígitos de inflación. Si uno lo mira bien ahí, salvo digamos, del 2007 estamos con 2 dígitos, pero si lo ves más en perspectiva, sacando el 2009, tenemos arriba de 20% de inflación desde entonces. O sea, es un fenómeno de inflación alta y muy estable durante mucho tiempo, no es normal. O sea, son todos indicadores de crisis. Tenemos pobreza, digamos, extrema y niveles de pobreza que son también, digamos, elevadísimos bajo cualquier estándar. Y tenemos una situación de déficit fiscal que ahí está puesto muy en perspectiva muy corta, pero que es uno de los 3 déficits fiscales más grandes de la historia argentina, digamos, ¿no? Entonces tenemos una situación de desequilibrio macro muy fuerte, sin la ventaja, si querés, de las crisis que resuelven el problema previamente. Y hay que abordar esa situación, y ese es un poco el desafío y un poco lo que estábamos todos diciendo, bueno, ¿esta elección resuelve o no resuelve esa incertidumbre? ¿Podremos avanzar o no en, sin crisis, resolver, digamos, estos desafíos macro que tienen obviamente connotaciones y políticas sociales muy importantes, pero que estamos todos esperando que veamos claramente de que se puede, ¿no? El sí se puede de Cambiemos. Ahora, déjenme mostrarles rápido, porque ya usé la mitad del tiempo, 4 slides. Esto es de la historia argentina. Eso es tipo de cambio real, poder adquisitivo del dólar en Argentina. El promedio de los últimos 70 años da 18,5 básicamente. Hoy estamos en 17,5 y uno dice, ¿me da información o no el 18,5? Como ven ahí hay tanta volatilidad que la verdad que
hay periodos en el cual el tipo de cambio real llegó a 50 y otro que valía 6. Cuando uno dice el promedio 18,5 no le estoy dando mucha información. La volatilidad es tan grande que en realidad, es decir, estamos cerca del 18,5, que es el promedio histórico, no estamos tan lejos, no significa nada. Lo que sí es interesante ahí son los títulos, porque cada uno de esos títulos es alguna corrección violenta del poder adquisitivo del dólar en Argentina, y en general tiene que ver con algún régimen cambiario. O sea, lo que dice ese cuadro es que probamos de todo. Probamos convertibilidad, cepo, tipo de cambio fijo, tipo de cambio variable, tablita. Hicimos de todo, pero no logramos darnos un sistema cambiario, no logramos darnos una moneda que pudiera durar o que sea confiable durante un periodo de tiempo largo. Y eso me parece que es un desafío que no es una cuestión de eliminar, y ahí viene el punto central de estas slides, no es eliminar 15 años de mala política económica, muchachos. Son 70 años, digamos, son muchos años. O sea, el esfuerzo que tenemos que hacer por ser normal, digamos, es estructural, no es coyuntural, no es simplemente mantengamos durante algunos años algunas políticas que con esa cambiamos el país. Lo empezamos a cambiar, empezamos a transformarnos, pero es una transición difícil porque tenés que sacarte de encima un bagaje estructural de muchísimos años. Miren lo que es la inflación. Yo muestro este gráfico y los más jóvenes no me creen, los más viejos sí. Yo me incluyo entre ese grupo, así que no estoy alardeando de nada. Pero el promedio de inflación anual de Argentina en los últimos años es 130% anual, últimos 70 años. Sin la hiper es 80%. 80% anual de promedio anual de inflación. Eso es la historia de la Argentina en los últimos 70 años. Fíjense que cuando dice menor a 10%, o sea, de un dígito son solo 13 años, 6 durante la convertibilidad, 3 con Néstor Kirchner. O sea, 9 de 13 son los últimos años de la Argentina. Esa es la normalidad. ¿Qué es ser normal en materia de inflación en Argentina? Podemos aspirar a un dígito de inflación en cuestión así, decir, che, ¿cómo no vamos a tener un dígito? ¿Sí? La historia argentina es otra cosa, el ADN nuestro es otra cosa. ¿Sí? Miren, tuvimos todos los regímenes cambiarios, tuvimos inflación y tuvimos siempre déficit fiscal. Martín dijo, hay algunas cuestiones que no podemos ocuparnos nosotros, ¿no? O sea, los empresarios que tienen que venir a otro lado. Y el tema del debate sobre el déficit fiscal es fundamental. ¿Cómo vamos a tener una moneda estable, sana, digamos, con un tipo de cambio que nos permita hacer cálculo económico sin dificultades cuando tenemos, digamos, una historia de déficit fiscal como la que tenemos? O sea, tenemos que seguir trabajando ahí. ¿Dónde estamos? Me parece que la presentación de Martín mostró un montón de datos, así que yo voy a ir muy rápido. La economía está saliendo, el crecimiento yo creo que llegó para quedarse. Hay muchos factores claves que explican por qué. No es simplemente una cuestión de apelación a la buena voluntad, digamos, ¿no? O sea, el empleo dejó de caer y se empieza a recuperar, la inflación está cayendo y el salario real está creciendo, el crédito, que es muy importante, está aumentando en términos reales. Hacía muchos años, muchos meses y mucho tiempo que el crédito en términos reales caía, o sea, la inflación le ganaba la evolución del crédito en Argentina, eso se revirtió. O sea, hay factores objetivos por el cual este proceso de crecimiento llegó para quedarse, o de recuperación llegó para quedarse, la inflación está convergiendo. A algunos nos gustaría que el Banco Central reafirme su compromiso inflacionario de alguna manera más fuerte en todos estos periodos. Me parece que metió un poquito de ruido y duda lo que pasó en junio y julio con la expansión monetaria, digamos. O sea, la cantidad de dinero en Argentina, miren acá un gráfico, allá a la derecha, la cantidad de dinero, la base monetaria hoy crece al 27% interanual. O sea, es difícil dar estabilidad nominal en una economía cuando la cantidad de dinero crece a esa tasa, y fíjense que viene ahora, desde hace 2 meses atrás, al 30, digamos, ¿no? Y el resto de los agregados monetarios crecen al 30, y no hay un nivel de remonetización de la economía tan alta por cuestiones reales, porque la economía real apenas crece 3-4 puntos, con lo cual eso genera un gap muy grande que viene y lo cubre la inflación. Entonces el Banco Central, a mi juicio, debería dar reafirmación de su compromiso antiinflacionario. Pero claro, el Banco Central está solo. Vuelvo al tema anterior, es difícil que el Banco Central, el esfuerzo del Banco Central por sí solo, baste para darle a la economía argentina previsibilidad y una moneda estable, sin inflación en el cortísimo plazo. Hay que mostrar otras cuestiones y tienen que ver con lo fiscal. Acá hay un gráfico que muestra que eso que le decía, la expansión monetaria, por ejemplo, en el segundo trimestre el Banco Central dejó en circulación, expandió base por 78.000 millones de pesos. Julio venía 40.000 millones de pesos arriba, la contrajo el último día, pero el promedio fueron 40.000 millones de expansión. Uno suma lo que pasó entre junio y julio, fueron 100.000 millones que quedaron circulando. Y yo les pregunto a todos ustedes, ¿qué pasa si dejamos en la economía 100.000 millones de base monetaria dando vuelta cuando el stock de base monetaria son 700.000, 800.000 millones? A algún lado se va, ¿dónde se fue? Al dólar, ¿no? Y ahí vino la preocupación, che, ¿qué pasa?
Pero hubo una razón que era que haya un poco más de dinero en la calle. Hoy lo escuchaba a Willy Cohen diciendo va a haber mucho dinero en la calle, y yo dije, bueno, digamos, si se repite la política monetaria, eso fue antes de la licitación del EVAC de ayer, evidentemente el Banco Central no tiene el mismo compromiso que antes, porque bueno, estamos en un periodo electoral y hay que, digamos, creer que la economía no la triangulemos por el lado monetario, pero eso está generando ruido. Y los empresarios que son sensitivos a la caja saben que hay fluctuaciones de caja fuerte y que se vio más dinero en la calle en los últimos meses. Y eso no es solo actividad económica, sino un Banco Central que la favorece. Entonces, ese es un tema que ahora está latente y estamos esperando a ver qué pasa después de octubre, si ese Banco Central vuelve. Ahora, déjenme decir algo de mi amigo, estudiamos juntos, salíamos juntos con Federico. Digamos, menos mal que Federico dice que hace todo lo que hace para tener 17% de inflación. Porque si ese de Sturzenegger fuera otro, ¿no?, donde tuviéramos un poco más de duda que la que yo ya tengo, no sabemos cuánto sería la tasa de inflación de Argentina. Y eso hay que entenderlo. La pelea contra la inflación no se ganó. No solo por lo que mostré antes, que son 70 años de historia inflacionaria, sino también porque en el corto plazo hay tensiones de la política monetaria en soledad, ¿sí? Porque la política fiscal no acompaña. Acá hay un gráfico de política fiscal, pero si ustedes miran ahí, el gasto público crece al 31% interanual, aún hoy. Entonces uno dice, hay una variable nominal de la economía controlada por el gobierno que crece al 31%, el gasto. Otra variable nominal de la economía controlada por el Banco Central que crece al 27%, la base monetaria. Y ustedes dicen, bueno, ¿cómo bajamos la inflación del 1,5% mensual? Y yo digo, complicado, ¿no? O sea, no está todavía la política totalmente armonizada con ese objetivo de inflación de 1,5% o menos por mes. Y ese me parece que es el principal desafío de corto plazo. El tema del tipo de cambio real, obviamente hay un problema de tipo de cambio de precio relativo, o sea, no es solo un problema de inflación y déficit, como son las dos cuestiones que mostré a largo plazo, también de poder adquisitivo del dólar. Hoy a 17,37 el dólar hoy, si uno va en la tablita, última columna de aquella tablita, que es el dólar comparable, fíjense, por ejemplo, el dólar de Capitanich y Kichilov, el famoso 8, ¿se acuerdan? Dijo el 8 es el tipo de cambio de equilibrio, lo hemos estudiado y demás. Ese 8 hoy son 20 pesos por dólar. El tipo de cambio de diciembre de 2015 es 18,76. No estamos muy distintos de ahí. ¿De cuándo? De diciembre con 2015 con 18 plus, ¿no? O sea, tenemos todavía un poder adquisitivo, un problema. Si teníamos, yo lo que le estoy diciendo acá, si todos coincidíamos que había un problema de precio relativo en diciembre de 2015, hoy estamos un peso abajo de diciembre de 2015. Entonces, me parece que ahí tenemos un tema que trabajar y como escuchamos en todo el panel anterior, digamos, las cuestiones logísticas, las cuestiones laborales más influyen sobre ese tipo de cambio de competitividad. Para dejarle el punto para terminar, Martín mostró una cosa interesante. El mundo se acelera en la tasa de crecimiento, pero no es el mismo mundo de los ceros o de los 90. O sea, yo estoy de acuerdo con Martín, lo puse a último momento en la tablita, porque sabía que Martín iba a decir algo de eso. Y la verdad que el mundo crece mejor que lo que venía creciendo los 2 años previos, pero no tanto como crecía antes. ¿Sí? Y eso es como que vos tenés que hacer mejor los deberes todavía, porque no hay el milagro de que te subías al mundo y crecías a 2 dígitos, o crecías a tasas chinas. Ahora tenés que hacer como robarle un punto a la tasa de crecimiento del mundo, que está en el 3 y pico, cuesta más. Tenés que vestir mejor la novia, tenés que hacer más esfuerzo doméstico. Y todo eso depende mucho de la política. Y entonces acá lo dejo a Juan y después vamos a las preguntas, pero la idea es, yo veo un riesgo enorme de complacencia, de que si gano las elecciones con esto, ¿por qué no voy a seguir haciendo más de lo mismo? Digamos, ¿no? Y usted me va a decir, che, Luis, firmemos, ¿no? Y yo también firmo, 3% de crecimiento, una tasa de inflación que converge, ganamos las elecciones, digo, suponiendo que estamos todos de este lado, y después vos decís, ¿y alcanza la política? ¿Vamos a seguir viviendo con esta zozobra? ¿O esa zozobra termina? Y me parece que eso la respuesta la tiene Juan. Yo no la tengo. Muchas gracias. Bien. Bueno, buenas tardes. A ver, transformándonos se llama esto. Y si es transformándonos, es que evidentemente hay algo que cambiar, evidentemente algo no está funcionando. Si hay algo que cambiar, lo primero que tenemos que entender es qué, ¿no? Y reconocer un problema o reconocer y empezar a entendernos para ver qué cambiamos. Entonces, cuando habíamos hablado con Luis sobre por dónde podíamos ir con la presentación, a mí me encanta siempre empezar con una que es
Si bien vamos a hablar de elecciones, antes de hablar de elecciones, me parece que el desafío enorme que tenemos es entender qué sociedad estamos viendo, qué argentinos somos, qué Argentina tenemos hoy. Porque si no nos entendemos a nosotros, estamos muertos. Yo escuchaba un poco los paneles, se hablaba de los nuevos paradigmas, se hablaba de los avances tecnológicos, se hablaba de los desafíos comerciales, de la robótica que se viene y cómo eso influye en la política. Digo, preguntémosle a los Estados Unidos, digo, algo influye en la política si no sabemos leer a las ciudadanías. Entonces, el desafío es entender que estamos, yo digo, ante superciudadanos, ¿no? Tenemos a argentinos ahora, porque hablamos de Argentina en 2017, tenemos seres humanos, electores, que tienen un poder enorme, enorme. Y para volver a Argentina y empezar así, digo, Argentina es esto hoy. Estos son los niveles de desconfianza que tienen los argentinos sobre un montón de cuestiones, ¿no? Sobre la política, sobre la justicia. No le desconfían a la justicia, le desconfían a la justicia, le desconfían a los sindicatos y le desconfían a los políticos. Por supuesto que desconfían de las encuestas, desconfían a los bancos, desconfían del Congreso, desconfían. La Corte Suprema entró hace algunos meses en este selecto grupo, antes estaba un poquito más alejada, pero se metió en el grupo de los lugares donde los argentinos no confían. Y los medios, que han sufrido un poco en los últimos años, pero en América Latina, en el mundo, lo que tenemos son estos superciudadanos que desconfían de lo que ven en tele, de lo que escuchan en radio, de lo que leen en los diarios e inclusive de lo que se ve publicado en redes sociales, ¿no? Fíjense que entre la poca confianza y la nada de confianza, estás hablando del 70% en promedio. Entonces, por supuesto que ahora se venden menos diarios y la gente se informa por redes sociales, pero lo que lee en redes sociales tampoco le cree. Esto es un problema enorme. Por supuesto que es un problema enorme. Y el enorme, enorme desafío es que somos la sociedad del 67%, ¿no? El 67% de los argentinos se autodefine como clase media. Por supuesto que si tuviésemos este nivel de clase media, tu charla de recién no hubiese existido, yo no estaría parado acá, pero en la autodefinición, esto sí nos habla de nuestra historia, nos dice mucho de nuestra historia, y el 67% no cree, no se autodefine, ni de izquierda ni de derecha, y la parte de izquierda del gráfico es genial, es el mismo porcentaje prefiere vivir en un país en donde la mayoría de las cosas las haga el Estado y a la vez piensa el mismo porcentaje que el Estado es ineficiente. Esos somos los argentinos, digo, y cuesta vivir con este argentino. A la política le cuesta mucho, a nosotros o a mí que intento explicar y analizar sociedades, me cuesta mucho, y a ustedes que van a tomar decisiones todos los días, bueno, por supuesto que no tiene que costar mucho. Pero ¿por qué tenemos un argentino así? Bueno, básicamente por la primera diapositiva, digo, no le cree a nadie, el Estado entiende que es ineficiente, pero antes que venga otro que no le creo y no le confío, bueno, yo prefiero que más o menos el Estado venga y haga las cosas, ¿no? Bueno, tenemos que ir a quebrar algunas de esas cuestiones. Y con este argentino fuimos a votar, este argentino fue a votar hace unos días y eligió. Y me parece que lo más interesante de lo que pasó en el domingo pasado, me parece que Cambiemos me gusta decirlo, se recibió de oficialismo. Se puso en el centro de la escena. Durante muchos años, el primer filtro de análisis que hicieron los argentinos fue cómo me relaciono, cómo me vinculo con el kirchnerismo. Entonces, si estabas a favor del kirchnerismo, tenías un lugar muy claro para caer. En algunos momentos de la historia fue mayor, en otros fue menor, ¿no? Pero siempre fue en torno al kirchnerismo. Me parece que en este momento el primer filtro de análisis que están haciendo los argentinos es cómo me relaciono frente a Cambiemos. Y no me parece un dato menor. Y fíjense cómo en algunos lugares, estar del otro lado de esa grieta, estar del otro lado, básicamente es el mismo. Fíjense lo que pasó en La Pampa, fíjense lo que pasó en San Luis, fíjense lo que pasó en Neuquén, fíjense lo que pasó en Formosa. En Formosa ahora es 9.50. Esto no significa que Cambiemos vaya ahora, como dice una buena elección, y lo más probable es que le vayamos, y esto lo voy a decir muchas veces, a desaprender lo que aprendimos.
Porque cada vez menos, y ahora lo voy a mostrar, la cuestión de la historia me parece que nos está costando con esas variables, esos ejes que nos... partido que más le gusta. Y por eso yo digo que Cambiemos se recibió. Y fíjense, Cambiemos ya fue hace rato ya. Es más fuerte que la suma de sus partes. Esto no era igual al principio del mandato de Macri. Digo, algo se creó ahí, algo se creó. Y fíjense que en 60 días, y está separado a propósito, el 7% me dice que el partido que más le gusta es Unidad Frente para la Victoria. Unidad Ciudadana fue 12 años. Sé que Massa tiene más... Es lo que es. La verdad que la política está en crisis, por supuesto. El vínculo de los representantes con los representados está en crisis. Y está en crisis porque, como se decía en los paneles anteriores, tenemos ciudadanos que se informan de otra manera, tenemos ciudadanos que exigen velocidad en todo lo que hacen, tenemos ciudadanos completamente ansiosos. Y estos ciudadanos ansiosos, la política tarda porque es lenta. Entonces, cuando uno es lento y uno exige resultados actuales y la política tarda en responder, la gente se aleja. Digo, ya los chicos que tienen menos de la costa, ¿no? Digo, ven por YouTube apretando velocidad. Y el desafío enorme, la velocidad, porque sería te alejas, aprendés. Y cuando te sorprendes, ¿ganar la elección presidenta? Que la verdadera pregunta era que Trump no iba a ganar. Bueno, pero que a Cambiemos le fue muy, de hecho, más o menos, que en 2015, después de haber ajustado, después de haber en parte de la oposición, bueno, me parece que el mandato del elección, pero pasaba por otro, en gran cantidad de votos que en 2015. ¿Por dónde me parece que iba? Bueno, porque me ponía distinto al que venía creando, que es que amo y que la gente lo ama, como un gobierno que hace una pública nueva en su barrio. Y cuando lo llevabas a la provincia de Buenos Aires, el 62% me decía. Y cuando lo llevabas a Gran Buenos Aires, el 68% de los habitantes de Gran Buenos Aires me decía que vieron obra pública nueva en su barrio. Y si lo llevaste a la primera sección electoral, el 72%. Digo, esto no significa que los bonaerenses se enamoraron de Cambiemos. No nos confundamos. Esto no significa que hay Cambiemos por 8 años. No nos confundamos. Esto significa que de repente empezó a crear identidad. Y crear identidad me parece muy importante y me parece el dato de la elección que tenemos. Voy a saltear estas 3 cositas rápidamente porque... Gracias. Ahí va. Y les quiero mostrar este gráfico. Este gráfico no es intención de voto. Esto lo hicimos 4 o 5 días antes de la elección. Este gráfico incluye, porque me parece que es importante, este gráfico incluye muchas más cosas, que es lo que la gente me decía a quién iba a votar, pero a la vez le preguntábamos si quería continuar o distintos espacios, ¿no? Cuánta confianza le tenían a Bullrich, a Massa, etc. Y básicamente nos dio esto, y lo que nos dio es que los distintos espacios tienen un apoyo más duro, más puro, que fue 18 en el modelo, digo, 18 de Bullrich, 20 de Cristina, 1 de Randazzo y 5 de Massa. Fíjense que el modelo nos dio, de hecho, muy parecido a lo que salió. Sí nos dio un poquito más arriba Massa y un poquito más abajo Randazzo, pero independientemente de eso, el porcentaje de apoyo duro, el porcentaje de apoyo puro, es el tipo que me está diciendo, a mí me gusta Bullrich, o me gusta Cambiemos porque hizo el Metrobús, o a mí me gusta Cristina porque puso la UH, y me gusta Randazzo porque cambió los trenes, y Massa porque fue un buen intendente. Ese apoyo es por la persona. El siguiente apoyo, el clarito, ¿no? El más clarito, tiene mucho que ver con el apoyo más fundamental a la elección. Y acá es lo que vamos a ver de acá a octubre. En la elección pasada, en las PASO, se jugó la política. El mandato electoral fue la política. Y lo demostró más que nunca, digo este ejemplo que decía, que a Cambiemos le fue igual de bien en 2015 que en 2017. Entonces, ¿la economía importó? Sí, sí importó. Pero me parece que lo que se jugó realmente... ¿Y quién le pone un límite a Cristina? Preguntaban otros. Claro, y acá el desafío enorme es cómo hace el resto de los espacios, no en su apoyo más duro, sino en su apoyo más blando, para responder a este mandato. Quiero decir, ¿puede Massa presentarse diciendo yo soy el que le va a poner límite a Macri? Bueno, después el resultado le va a complicar mucho, o viceversa, ¿yo soy el que le va a poner límite a Cristina? No. Tampoco lo va a poder hacer Randazzo. Ahora, si ustedes miran abajo, lo que te muestra es de los apoyos blandos de cada espacio, básicamente a dónde irían, a dónde podrían ir, ¿no? A dónde son más cerca de moverse. Y lo que se ve básicamente que la discusión del apoyo que podría haber perdido Cambiemos, básicamente caía en Massa y no en otro lado.
¿no? 14 puntos de esos 16 podrían ir con Massa, 2 con Randazzo, ninguno con Cristina. ¿Qué nos dice esto? Que muchas veces escuchamos en los medios previo a la elección, ¿no? Cambiemos, como le va mal económicamente a Cambiemos, Cristina sube, Cristina crece. Yo digo, no, señores, estamos hablando, acá está la grieta, estamos hablando de dos cosas distintas. A Cambiemos le puede ir bien o mal económicamente, pero que Cristina suba o baja no tiene que ver con Cambiemos. Los puntos que Cristina recupere o no recupere no pasan por Cambiemos, no tienen nada que ver con Cambiemos. Tienen que ver con la izquierda un poquito, tendrán que ver con los indecisos y tendrán que ver con Randazzo. Y viceversa, digo, lo que pueda hacer, por ejemplo, Cristina para agarrar votos, insisto, o de Massa, fin. Y la centésima desafío, es decir, bueno, ¿cómo se mueven los candidatos nacionales? ¿Quién le pone un límite a uno? Tener cada apoyo que va a obtener, te lo voy a... Y un día después del 2000, son votos, no se casan con ninguno de estos 4 que aparecen acá, eligen por momentos. Vamos a democracia de momentos, y ya me está dando vuelta el tiempo. Es más que las 4 etapas de principio de los 2000, 4%, y si contás las tapas en contra de Clarín, vas a encontrar mucho más que 3, 4, 5, 15. Si vos no te presentás, alguien ocupa tu lugar. Vos tenés que jugar, porque esto es la política. Porque si vos no jugás, desaparecés. Bueno, Macri fue presidente en 2015, en 2013 no jugó, en 2011 no jugó, y hoy es presidente. No se puede ganar la provincia de Buenos Aires sin el peronismo, decían los analistas, y le rogaban o le exigían a Macri que se junte con Massa para gobernar la provincia y el país. Bueno, de vuelta, tuviste suerte, apareció Aníbal. Por supuesto, la suerte es parte de la política. Digo, pero lo que tenemos que hacer, que es el enorme desafío, es desaprendamos lo que aprendimos. Desaprendamos porque los partidos políticos históricos nos explican menos, cada vez menos. Los medios son importantes, sí, por supuesto. Ahora, evidentemente, no son todo para definir la política. La economía es importante desde ya que es importante, ¿cómo no? Ahora, fíjense cómo en una elección como la de 2017, lo económico pesó menos de lo que todos esperábamos. Entonces, el enorme desafío es esto de, para transformarnos, entendamos a la sociedad, entendamos a las sociedades y desaprendamos lo aprendido. Pensar por fuera de lo que nos explicó muchas veces la historia nos va a hacer más inteligentes para tomar decisiones. Entonces, el desafío para que haya menos sorpresas entre nosotros cuando pasan las cosas es, me parece, hagamos un borrón y animemos a pensar a la sociedad de otra manera. Porque si no, vamos a seguir cometiendo todo el tiempo los mismos errores. Muchas gracias. Bueno, bárbaro. Muchas gracias a los dos y bueno, los invito nuevamente a acercar las preguntas que seguramente tendrán ganas de hacerlas llegar. Yo voy con las mías por ahora. Bueno. A ver, a ambos. Daría la impresión que estamos en un punto de inflexión, tanto económico como político, ¿sí? Con enormes desafíos por delante. En lo económico vos lo explicaste, hay señales de reactivación, algunas cosas no son generales, pero está claro que la reactivación llegó y que probablemente se va a sostener. Ahora, este superciudadano que desconfía de todo, también es cierto que fue el ciudadano que fue a votar y que tuvo un nivel, estas PASO, tuvieron un nivel de presentismo altísimo para lo que se esperaba, cuando había habido muchos discursos de cuánto nos cuestan las PASO, si tienen alguna utilidad o no tienen alguna utilidad, porque justamente los partidos políticos, la mayoría no fueron internas, cuando es la intención de las PASO. Sin embargo, hubo un alto nivel de presentismo y me parece que la gente habló claramente. ¿Cómo les parece que esto se va a reflejar? ¿Cómo lo van a tomar el gobierno en el aspecto económico y el gobierno en el aspecto político, si en octubre efectivamente estas mismas tendencias, que parece ser lo más posible, se mantienen? Mira, yo creo que es cierto, siempre, a veces cuando hablamos de encrucijada o punto de inflexión y de oportunidades, como que siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Estamos en una encrucijada, estamos en un punto de inflexión, es una gran oportunidad. Mi amigo Enrique Sebart dice que los argentinos tenemos la capacidad del resto del mundo de una crisis hace una oportunidad y nosotros de una oportunidad hacemos una crisis. Y la verdad que me parece que luce hasta melodramático, digamos, la situación. Me parece que no es tan dramática. Lo que vamos a... La lectura del gobierno
va a ser que no está tan mal lo que estamos haciendo, de alguna manera se va a ver ratificado. Más de lo mismo. Digamos, y la verdad que hay una zona de confort en la cual cuando uno hace política económica y hace política, vos tenés que evaluar, digamos, cómo me salgo, y ustedes que son empresarios lo saben muy bien, cómo saco toda una estructura de poder y de accionar y de implementación de políticas de la zona de confort. Y la verdad que hoy me parece que la lectura más rápida y que se ha generalizado incluso en los medios de opinión pública, en los formadores de opinión y demás, es que no está tan mal, digamos, ¿no? Y como no está tan mal, el incentivo a cambiar me parece que es más reducido. Evidentemente siempre hay liderazgos y siempre hay, digamos, la posibilidad de que esos liderazgos cambien un poco el status quo y vayan o aceleren y vayan por otro lado. Pero eso me parece que es una cuestión que hay que ver y me parece que esto que contaba Juan es fundamental. Entender que te prestan el voto me parece que también te condiciona un poco el apetito por decir, bueno, cambio, borrón y cuenta nueva, tengo la gobernabilidad. Si uno siempre tiende a pensar, nosotros siempre tendemos a pensar o estamos muy cegados a creer que es gobernabilidad para algo, ¿no? Yo genero condiciones de gobernabilidad para transformar, para hacer cosas, para cambiar. Pero muchas veces tenés que generar condiciones de gobernabilidad para durar. Y este era un gobierno que cuando asumió no sabíamos si iba a durar, hace poco no sabíamos si iba a poder ganar su elección de medio término. El mismo gobierno había planteado, miren, mótenme porque si no gano por ahí me tengo que ir antes. O, no lo decía tan directamente, pero traía en la memoria que todos los que no ganaron se tuvieron que ir antes. Me parece fue una elección de sorpresas, ¿no? Múltiples, claramente. Pero por eso te digo, yo creo que ahora es un gobierno que va a sentir que no está haciendo tan mal las cosas y que la zona de confort esa va a ser difícil. Mirá, transición, transformación, poner el nombre que quiera, es conflicto. Si vos querés cambiar la cosa, hay conflicto. Y es un gobierno que nos ha demostrado que no le gusta mucho el conflicto porque te pone bajo un signo de pregunta la gobernabilidad. Así que vamos a ver si eso cambia un poco o no, pero esto por ahí Juan lo tiene más medido. ¿Cómo lo va a leer el gobierno? Me parece que... ¿Y cómo lo va a leer la ciudadanía, digamos? Sería un error pensar que la elección está definida, desde ya. Creo que, como un poco mostraba el modelo que recién mostré, están dadas las condiciones para que la provincia de Buenos Aires la gane Cambiemos. Así como están dadas las condiciones, hoy por hoy no parece que sea inclusive así una elección que aparezca definida, para nada. El enorme desafío, el que tiene el gobierno es señor, Cambiemos, a usted le prestaron votos porque cumplía un rol en la elección y la verdad que todavía ese rol, insisto, creo que estás en la transición de poner al kirchnerismo en el centro de la escena, ahora poner a Cambiemos en el centro de la escena y también te trae un montón de desafíos porque cuando vos estás en el centro de la escena, digo, te empiezan a juzgar también por lo que vos hacés. Totalmente. Digo, es el enorme desafío. Ahora, creo que a Cambiemos le prestaron el voto hace un par de días. Me parece que tiene todo para que el voto funcional de otros espacios, básicamente, del espacio de Sergio Massa, entienda que para la funcionalidad del mandato, que puede ser poner un límite a Cristina, pasa por Cambiemos, eso le da una potencialidad importante, pero lo que tiene que leer, seguro que el día después de octubre, cuando termine la elección, es un voto prestado que se fue automáticamente. A los dos, ¿no? O sea, a ver, de los resultados de octubre, suponiendo que vayan a estar cerca de estos resultados, se desprende una nueva composición del Congreso, con muchas más sorpresas seguramente de las que se esperaba originalmente, es decir, antes de las PASO, justamente porque hubo sorpresas en los resultados para Cambiemos, pero también para el peronismo, que perdió muchos distritos, y también para Massa, que probablemente sacó bastante menos de lo que se esperaba originalmente. Entonces, desde la política, ¿cómo te parece que queda la relación de fuerzas en el sentido del Frente Renovador? Deja de ser el niño rebelde que a fin de año logró imponer una votación de ganancias que no le gustó al gobierno, y desde el punto de vista económico, ¿cómo te imaginás vos, Luis, las reformas troncales que están por venir y que el gobierno no dice que no va a hacer? Tampoco muestra lo que va a hacer, pero digo, reforma tributaria, reforma laboral, son cosas que el gobierno, el propio presidente dice que tiene en mente y que va a tratar de imponer. Lo digo brevemente, me da la impresión que, y todos lo sabemos, uno mira la composición de las cámaras, tenés cambios, por supuesto. Cambiemos pasa de tener 86, 87 diputados, hay que ver, pero va a estar en 105, 104. Digo, es un cambio, aunque estructuralmente no cambia demasiado, no consigue quórum propio, etc. Va a necesitar seguir negociando. Bueno, me parece que eso es muy positivo. Y creo que también ahí tiene que ver
el mandato que le pone la gente, ¿no? Digo, el Congreso del Parlamento funcionó de una manera en 2016 y bueno, y casi no funcionó en Diríamos que no 2016. funcionó. ¿Cómo? Diríamos que no funcionó en 2016. Que no hizo nada. Bueno, este año fue como más tranquilo. Pero digo, creo que en el mandato de la gente también te impone, le pone condiciones al resto de los legisladores de otras fuerzas, y creo que el 2018 va a ser un Congreso más similar al de 2016. Quiero decir, están los incentivos. Ahora, los desafíos, como Luis dirá ahora, son más que complejos. Y ahí está la enorme oportunidad que siempre tenemos de empezar a pensar que este sea un proceso de transformación y un cambio, digamos, independientemente de que sea este gobierno el que venga o lo que fuese, que nos permita salir de un ida y vuelta de 70 años, ¿no? Es decir, se va a necesitar seguir negociando. Tanto Cambiemos como a futuro cambió la estructura parlamentaria. Totalmente. Digo, De la la hegemonía. negociación va a ser el eje fundamental de este año que viene. Yo me recuesto un poco en algo que dijo Juan, que me parece fundamental, que es esta idea de un gobierno que se recibió de oficialismo, ¿no? Entonces, si se recibió en la noche de la elección del domingo pasado, se recibió de oficialismo, creo que te referías un poco a cómo manejó esa noche, digamos, y esta idea de sentido de pertenencia, o que ya identificamos que hay un partido que se llama Cambiemos. Yo diría que con eso me quedo en un compás de espera optimista de un gobierno que tal vez pueda no solo recibirse de oficialismo la noche de una elección, sino también consensuar y gobernar y liderar un cambio, porque nosotros en general en estos eventos y demás siempre IDEA ha hecho mucho hincapié y me parece que ha enarbolado de alguna manera la bandera de la búsqueda de los consensos, ¿no? Y nosotros, todos nosotros estamos de acuerdo con esa necesidad de generar consenso, política de Estado, que eviten estos vaivenes, que vos sepas que venga quien venga, hay 3 o 4 políticas que son la política, digamos, ¿no? De la Argentina, que responden a un modelo de país un poquito más fuertemente definido, ¿no? Pero que hay algo en el cual todos coincidimos. Ahora, ese consenso siempre necesita liderazgo. No hay una construcción de consenso que se haga de la nada. O sea, alguien tiene que, incluso tiene que decir quién se junta en la mesa del consenso. Alguien lo tiene que hacer, digamos, ¿no? Entonces, si el gobierno finalmente siente que tiene ese espacio, porque le da un poco más de tranquilidad tener un par de diputados más o un par de senadores más, porque siente que no la está haciendo tan mal y que la cosa va y la gobernabilidad se mantiene y que puede moverse dentro de esa zona, digamos, de confort, pero que en definitiva le da espacio para hacer cosas, yo creo que tenemos que esperar con optimismo que estas reformas salgan. Ahora, déjenme decirle algo, por lo menos la que más recurrentemente hablamos, que es la reforma, 2 reformas, la laboral y la tributaria, empezando por la segunda, una reforma tributaria que se hace en un contexto de 7 puntos de déficit fiscal y, muchachos, algo vamos a discutir, seguramente vamos a encontrarle la vuelta para que estemos un poco mejor, pero tampoco soñemos, digamos, es muy complejo decir, voy a hacer la reforma laboral cuando el punto de partida son 7 puntos de déficit, porque lo primero que te va a importar es decir, che, tengamos un poco de cuidado acá, ¿no? Porque no podemos hacer demasiado. Eso es un punto central. Y la reforma laboral me parece que es un tema central que por ahí me gustaría escuchar, perdóname que me meta en tu tema, Sí, claro. porque surge siempre en todas las discusiones, que es el rol del sindicalismo, ¿no? Él nos muestra, nadie cree nadie cree en ninguna corporación argentina. ¿Eso es sinónimo de que nos vamos a volver un país menos corporativo? Y la verdad que no sé. Bueno. Y el poder sindical va a estar ahí. Entonces vos decís, che, ¿qué rol va a jugar el sindicato en la reorganización del peronismo? La verdad que no sabemos. Entonces, ¿se podrá hacer una reforma en serio o no? Hay 2 preguntas respecto de eso. Si me permiten, enlazamos. Una es justamente, la CGT levantó el paro que tenían previsto para el 22 a partir de los resultados de Cambiemos. ¿Qué va a pasar con la CGT a futuro y con el peronismo? Preguntan, ¿no? ¿Cuál es el liderazgo que se ve asomar de cara al futuro dentro del peronismo? Y a vos, Luis, te preguntan, siendo la inversión uno de los componentes principales para el aumento del Producto Bruto, ¿cómo puede ser posible el aumento de la misma cuando tenemos desde hace un año altísimas tasas en las LEVACs? Y te la empalmo con otra, si me permitís, que dice, teniendo este stock de pobreza en cuanto a la deuda, digamos, en los temas estructurales pendientes, la sensación de insensibilidad
que tiene este gobierno con los pobres, ¿cómo puede justificar la economía una mirada de que no es así? Nunca pensé que iba a hacer una pregunta, me iba a hacer una pregunta a mí tan difícil y que otro le iba a tener más difícil que yo. Porque contestar sobre Están el muy peronismo hoy. buenas. No, Están muy buenas las preguntas. que dale, Tengo está, muchas dale. maldades. Yo la mía es más fácil, vos tomate todo el tiempo que quieras. No, digamos. bueno, es para charlarlo un largo rato. A ver, hay veces que en política vos tenés que tener un poquito de suerte, ¿no? Es así. La cuota de suerte en la vida también, hay que tener un poquito de suerte. Me parece que el peronismo, por supuesto que con Cristina, digamos, viva, porque Cristina políticamente está muy viva. Yo insisto, yo decía que el gobierno se recibió de oficialismo porque empezás a correr del centro del ring a Cristina y te empezás a poner vos, con todo lo bueno y lo malo que eso significa. Ahora, creo que el peronismo, así como tuvimos 2 años después de la derrota de 2015, de una crisis evidente, creo que una Cristina competitiva, que es, inclusive sin el sello partidario, saca mucho más votos que el que tiene el sello partidario en la provincia de Buenos Aires. Creo que vas también a 2 años de nuevamente una crisis del peronismo. Creo que el peronismo en esta elección no logra terminar de resolver su cuestión interna. Bueno, porque hubo caciques provinciales que ganaron y otros que perdieron también, ¿no? Que por ahí tienen todos aspiraciones a disputarle a Cristina ese lugar, de algún modo. Sí, por supuesto, pero Cristina sigue siendo, digamos, sacó 34%, 35% de los votos en la provincia de Buenos Aires, no es un número menor, va a ir al Senado. La discusión o el vínculo entre Cristina y Pichetto no va a ser simple. Creo que vas a ir a 2 años de crisis del peronismo. Por eso digo, a veces tenés que tener un poquito de suerte. Bueno, estando del otro lado del gobierno, bueno, tenés que tener un poquito de suerte también que el peronismo sigue en sus discusiones internas. Me parece lo que no vas a tener, lo que no te va a dar esta elección, es una definición única y clara sobre, bueno, el líder del peronismo es X. Digo, esto no parece que vaya a pasar. Y bueno, y así como tuvo después del 2015 una gran crisis, me parece que vas a seguir por 2 años más. ¿Y se imaginan una CGT mucho más fuerte que ahora y más conflictiva, digamos, yendo a un escenario de confrontación más política con el gobierno, o por el contrario, fracturada o debilitada, si no fracturada? Yo creo que hablaba de la suerte y creo que vas a un sindicalismo fracturado o debilitado. En tus palabras sería debilitado. Me parece que es parte de los cambios que yo mostraba y los que estás teniendo. Vos estás teniendo cambios que hay veces que la política, los sindicatos... No la ven. No la están viendo, y cuando no la ves, viene la sorpresa. Y cuando viene la sorpresa, agarrate. Te lleva la ola. Te lleva la ola. Vos ahí te pones un paraguas, pero te mojas igual. Luis. Yendo al tema primero el tema de inversión, yo creo que el principal obstáculo para la inversión de mediano y largo plazo en la Argentina es que no tenemos moneda y que no hemos tenido moneda y que eso ha impedido que el ahorro doméstico y la inversión doméstica hayan sido más altas. Es increíble que podamos decir, bueno, tenemos 15, 17 puntos de inversión. Decís, 15, 17 puntos de inversión es nada. Un país que crece en forma sostenida tiene tasas de inversión al menos del 25% para arriba y para nosotros es casi una utopía. Entonces me parece que primero uno dice, bueno, si el costo de generar desinflación en Argentina, una tasa de inflación más normal, es tener una política monetaria que se ve reflejado en tasas de interés reales positivas, porque esa es la forma de empezar a crear conciencia de que se puede tener una moneda de mediano y largo plazo, yo digo, estamos haciendo lo que hay que hacer para que haya inversión, digamos, no es que estamos... Puede ser que en el corto plazo no digo esto me conspira contra la inversión, pero estamos trabajando para el país como un todo. Me parece que empieza a comprar que hay consenso de que la inflación es un obstáculo para el crecimiento sustentable y para la inversión de largo plazo, y eso me parece que ya es un mérito y es un logro de esta nueva Argentina o de esta cosa rara que todavía nos cuesta definir. Así que primero digo, sí, las LEVAC son un problema, yo creo que el stock de LEVAC es un problema, renovar 500.000 millones o un poquito más todos los meses es un desafío, pero me parece que si el correlato de eso es ir a un modelo donde el Banco Central gana credibilidad y reputación y la tasa de inflación converge lentamente a niveles más razonables, es lo mejor que podemos hacer para tener una tasa de inversión más alta.
El otro punto de la pobreza, hay que hacer Sí. con la pobreza. Y la mirada, esta mirada que hay sobre el gobierno de que no tiene A mí me parece que eso credibilidad, es un daño autoinfligido del gobierno, ¿no? Porque en realidad este gobierno ha gastado muchísima plata en cuestiones sociales, muchísima. Digamos, ¿no? El gasto social de Argentina hoy es más alto que el gasto social que tenía el kirchnerismo. Medilo por donde quieras medirlo. Pero no luce, ¿no? Y por los sectores que lo quieras medir. Sí, no luce. No luce. Con los jubilados, con los niños, con las mujeres, digamos. Por todos lados vos ves que el gasto social del gobierno ha aumentado y sin embargo, digamos, no lo miramos, lo que lo sabemos son lo que miramos todos los números, lo que abrimos el gasto, digamos, ¿no? Y la verdad que ahí hay un tema de, no sé, comunicacional, cuestiones de que no sé muy bien de agenda de comunicación, que no han sabido transmitir cabalmente todo lo que ha gastado el gobierno en cuestiones sociales. Hoy el gasto es más grande. Ahora, también entendamos algo que tiene que ver con... Yo soy macroeconomista, con lo cual nunca me salgo, es como que ya está, digamos, a esta altura de mi vida no puedo salir de ahí. Lo que sí sabemos también es que no hay gasto social, no hay política social, no hay nada que puedas hacer que sea mejor que una buena política macroeconómica para que aumentar el bienestar de la sociedad en su conjunto, digamos, ¿no? Entonces cuando uno dice, che, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Y tiene que bajar la inflación. Tiene que gastar bien, tiene que bajar la corrupción, tiene que hacer un montón de cosas que sí le van a dar visibilidad a ese gasto, ¿no? La última, muy cortita para los dos, porque también nos piden que respetemos el horario. Hasta ahora venimos bárbaro, así que Bueno. recibámonos con honores. Gracias. A ver, para Luis Seco, luego de las elecciones y también antes, los activos, las acciones crecieron mucho. ¿Cree que aún tienen espacio para seguir subiendo los precios? Sí. Perfecto. Te agrego acá. Así como hay un techo para el dólar, 18 pesos intuyo, ¿puede haber un piso? O sea, interpreto, ¿el Banco Central debería fijar un piso? Yo creo que, no solo un techo. Yo creo que el Banco Central no tiene que tener un objetivo de tipo de cambio. Sí tiene que tener un objetivo claramente antiinflacionario, porque ese es el objetivo de hoy. Y no tiene todos los instrumentos, tenés que priorizar instrumentos. Ya te digo, es muy distinto. Si vos me decís piso para el tipo de cambio, yo te digo, con la actual política fiscal, difícil, porque el gasto público se gasta todo en no transables, ¿no? Con lo cual, la apreciación cambiaria es casi un hecho dado la política fiscal que hoy tiene Argentina. ¿No? Perfecto. Y Juan, por último, la última para vos, 45, mirá, sos un grande, ¿eh? A ver, ¿es posible pensar en los consensos de acá futuros si se ratifican, siempre en el escenario que los resultados de octubre sean estos mismos, ¿no? Que no haya sorpresas que desanden? ¿Es posible pensar en un gobierno que va a ir a consensos cuando descree la dirigencia tradicional y sindical? Mamita, ¿no? Estoy dejando correr el tiempo para tener menos tiempo para sí. responder. Te doy un poquito más, dale. Te dejamos un poquito más. Me encantaría pensar que sí. Creo que es el gran desafío que tenemos como clase dirigente. Y me encantaría pensar que sí porque me da la impresión que si la clase dirigente... Ahora estamos hablando de Cambiemos, pero digamos... A futuro, ¿no? Sí. Quiero decir, vos tenés niveles de... Así como tenés niveles de pobreza casi estructurales en Argentina, vos tenés una democracia que no le ha respondido y no ha solucionado temas a un montón de argentinos. Esto te trae que la ciudadanía se aleje, no al punto 2001 donde explotó. Digo, en 2001 explotamos en el vínculo. Pero después de ahí tampoco nos hemos recuperado demasiado. Vos seguís teniendo mucha desconfianza en la clase dirigente porque la política no responde a la velocidad y con las expectativas que tiene la sociedad. Si a esto le sumás el primer cuadro que yo mostré, Sí. que es desconfío absolutamente de todo, ese combo es explosivo. Ese es un combo explosivo porque ese combo con este gobierno o el que viene, si no logra cumplir los objetivos mínimos, digo, de empezar a hacer algunos cambios estructurales para salir de esta lógica de los últimos 70 años, me parece que el lugar para algo nuevo y un loco es enorme. Entonces, si tirás una moneda y te cae del lado de Macron, buenísimo. Ahora, si te cae del otro, Del lado de Trump, y del lado de claro. Trump, Muchachos, impecables. Los recibimos con honores. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los integrantes del panel y a la moderadora. Nos tomamos un ratito para el café aquí en el foyer del salón. 17:30 estamos volviendo, los vamos a convocar para la mesa política. Gracias. Que no
no sé muy bien de agenda de comunicación, que no ha sabido transmitir cabalmente todo lo que ha gastado el gobierno en cuestiones sociales. Hoy el gasto es más grande. Ahora, también entendamos algo que tiene que ver con... Yo soy macroeconomista, con lo cual nunca me salgo, es como que ya está, digamos, a esta altura de mi vida no puedo salir de ahí. Lo que sí sabemos también es que no hay gasto social, no hay política social, no hay nada que puedas hacer que sea mejor que una buena política macroeconómica para que aumentar el bienestar de la sociedad en su conjunto, digamos, ¿no? Entonces, cuando uno dice, che, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Y tiene que bajar la inflación, tiene que gastar bien, tiene que bajar la corrupción, tiene que hacer un montón de cosas que sí le van a dar visibilidad a ese gasto, ¿no? La última, muy cortita para los dos, porque también nos piden que respetemos el horario. Hasta ahora venimos bárbaro, así que Bueno. recibámonos con honores. Gracias. A ver, para Luis Seco, luego de las elecciones y también antes, los activos, las acciones crecieron mucho. ¿Cree que aún tienen espacio para seguir subiendo los precios? Sí. Perfecto. Te agrego acá. Así como hay un techo para el dólar, 18 pesos intuyo, ¿puede haber un piso? O sea, el Banco Central debería fijar un piso, no solo un techo. Yo creo que el Banco Central no tiene que tener un objetivo de tipo de cambio, sí tiene que tener un objetivo claramente antiinflacionario, porque ese es el objetivo de hoy. Y no tiene todos los instrumentos, tenés que priorizar instrumentos. Ya te digo, es muy distinto. Si vos me decís piso para el tipo de cambio, yo te digo, con la actual política fiscal, difícil, porque el gasto público se gasta todo en no transables, ¿no? Con lo cual, la apreciación cambiaria es casi un hecho dado la política fiscal que hoy tiene Argentina. Perfecto. Y Juan, por último, la última para vos, 45, mirá, sos un grande, ¿eh? A ver, ¿es posible pensar en los consensos de acá a futuro si se ratifican? Siempre en el escenario que los resultados de octubre sean estos mismos, ¿no? Que no haya sorpresas que desanden. ¿Es posible pensar en un gobierno que va a ir a consensos cuando descree la dirigencia tradicional y sindical? Mamita, ¿no? Estoy dejando correr el tiempo para tener menos tiempo para Te responder. doy un poquito más, dale. Te dejamos un poquito más. Me encantaría pensar que sí. Creo que es el gran desafío que tenemos como clase dirigente. Y me encantaría pensar que sí porque me da la impresión que si la clase dirigente... Ahora estamos hablando de Cambiemos, pero digamos... A futuro, ¿no? Sí. Quiero decir, vos tenés niveles de... Así como tenés niveles de pobreza casi estructurales en Argentina, vos tenés una democracia que no le ha respondido y no ha solucionado temas a un montón de argentinos. Esto te trae que la ciudadanía se aleje, no al punto 2001 donde explotó. Digo, en 2001 explotamos en el vínculo. Pero después de ahí tampoco nos hemos recuperado demasiado. Vos seguís teniendo mucha desconfianza en la clase dirigente porque la política no responde a la velocidad y con las expectativas que tiene la sociedad. Si a esto le sumás el primer cuadro que yo mostré, que es desconfío absolutamente de todo, ese combo es explosivo. Ese es un combo explosivo porque ese combo con este gobierno o el que viene, si no logra cumplir los objetivos mínimos, digo, de empezar a hacer algunos cambios estructurales para salir de esta lógica de los últimos 70 años, me parece que el lugar para algo nuevo y un loco es enorme. Entonces, si tirás una moneda y te cae del lado de Macron, buenísimo. Ahora, si te cae del otro, del lado de Trump, y del lado de Trump. Muchachos, impecables. Nos recibimos con honores. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los integrantes del panel y a la moderadora. Nos tomamos un ratito para el café aquí en el foyer del salón. 17:30 estamos volviendo. Los vamos a convocar para la mesa política. Gracias.